¿Qué dicen? Buen día, aquí la red, aquí marca. La neblina creo que no sale. La lluvia puede ser, pero pongámosle que es romántico, qué sé yo. Por supuesto que la noticia de estas horas es el aflojamiento de la llamada cuarentena en el AMBA y que, a pesar de la sensación de cierto respiro, alivio, significado por eso, hay dudas sin despejar. Si sirve de consuelo, no sería real o no debiera serlo que no las hubiera. La principal o una de ellas, creo que la principal, solo creo, es el aparente contrasentido, no soy nada original, ni hay por qué serlo tampoco, de que se alivianan las restricciones cuando se acentúan los contagios. Como explican los especialistas que con necesaria prudencia aclaran que lo son no de todo, sino de las no muchas cosas seguras, están difundiéndose números de lo sucedido hace un par de semanas. En consecuencia, se supondría que la foto actual da lugar para optimismo moderado. ¿Qué es lo que más se resaltó ayer al mediodía, cuando se hicieron los anuncios? Por cierto, a pesar de que el último tramo, presuntamente endurecido, terminó siendo más bien un relajo. Y punto en términos de observación personal respecto de esto, porque de lo contrario uno entra en la todología que le cuestiona a una cantidad de colegas, muchos y muchas, ansiosos por mostrar que podrían saber o animarse a decir más que la suma de infectólogos aplicados al tema. Como inferencia, sí cabe la presunción de que haber apurado este afloje del aislamiento social tiene aroma al ascendiente de un sector mediático, que ha batido el parche de una manera, pongan el adjetivo que quieran, con levantar, aflojar. Esto no va en perjuicio de que, además, en verdad, mucho antes de la cantidad de gente psicológicamente agotada, el derrumbe económico es casi incalculable. Y se agrega el desastre idem dejado por quien esta semana debió viajar de urgencia a Asunción para abordar con el hombre más rico del Paraguay, involucrado en graves denuncias de narcotráfico y contrabando, entre otras, la seria inquietud de ambos sobre el momento de la región. Bien, y entonces se potencia un caldo de cultivo muy complicado de manejar. Pero no son lo mismo el sujeto social legítimamente cansado que el objeto desestabilizador de unos medios furiosos en nombre del establishment. No será la primera ni con seguridad última vez en que se citen, no solo en este espacio, los problemas de comunicación gubernamentales. Quizá con prioridad el de un presidente persuadido de que en forma constante, incluso diaria, y hasta más de una vez por jornada, debe ser él quien se exponga absorbiendo la centralidad de prácticamente todo. Todo. Fernández anuncia, Fernández replica, Fernández aclara, Fernández desmiente, lo que fuere. No le interesa, pareciera, reservarse un solo fusible, ni uno. Parado sobre un samba indetenible, el jefe de Estado saca fuerzas para darle notas a medio mundo con una entrega que sus violentos adversarios mediáticos ni siquiera reconocen. ¿Querían preguntar? Bueno, ahí tienen. En 7 meses de gobierno, este presidente brindó a tirios y troyanos más entrevistas que un tal Fatiga en 4 años.
Pero volviendo, es otro cantar si eso es una táctica apropiada o un riesgo grande de desgaste. Y durante esta semana, como nunca, se adosaron los cruces públicos del oficialismo. La oposición, que en esencia es únicamente la conducida por su prensa, no hay otra oposición que la prensa, se montó en eso para repartir la idea de un gobierno carcomido. Pero llegó más allá. Todos los voceros de la oposición, en bloque, según es habitual, han advertido que Alberto Fernández ya no controla resortes básicos, que está entregado al diseño del Instituto Patria, un arcano que jamás explican ni en detalle ni a grosso modo, que así lo prueban la carta de Eve de Bonafini en altercado con el encuentro empresarial de Olivos por el 9 de julio, el tuiteo de Cristina con el artículo de Alfredo Zayat, la inutilidad de la convocatoria al diálogo porque total consistió en provocar a los referentes opositores porque Alberto comenzó aludiendo en esa reunión al asqueroso aprovechamiento de Fabián Gutiérrez asesinado. Y continuemos a bingo. Numerosos simpatizantes, activos defensores del gobierno, se han trenzado en previsibles discusiones acerca de lo mal o bien que estuvo Eve, de lo bien o mal que hizo Cristina marcando cancha, de si conviene darle pasto a las fieras, de si Alberto es un vacilante al que deben apurársele definiciones, o un administrador de tiempos que calcula los gestos adecuados a la correlación de fuerzas realmente existente. Son polémicas interesantes. Cabría poner en duda, primero, su alcance popular en medio de una situación de dramatismo inédito, y segundo, cuánto tiene de verificable que procederes opuestos darían mejor resultado. Por partes, el peronismo y la mayoría de sus aliados permanentes o circunstanciales jamás fueron ni serán un movimiento modosito. Sus diferencias suelen manifestarse, así como ahora, de manera exteriorizada, y cuando no es así, se las inventan sus enemigos. Para el caso, solo pregunto, ¿cuál extraterrestre no sabía que Alberto es un moderado con Cristina a su izquierda? ¿No sabía que se trataba de una coalición con el imperativo de sacarse a Macri de encima? Una coalición sujeta a contradicciones imposibles de resolver entre la mañana y la noche o nunca, y a la que encima le cayó una pandemia ecuménica. Y en cuanto a lo comunicacional, es indesmentible que el gobierno está corriendo detrás de la minuta que le fijan las armas mediáticas opositoras, fondeadas en una porción social que sacó el 41% de los votos, y que también es el pueblo. Para desgracia de quienes estiman a esa figura, el pueblo, a esa categoría, como una unidad de intereses comunes. No jodan. Con Vicentín, Venezuela, unos periodistas que se hacen los perseguidos, unos miles de fóbicos que ganan la calle por antiperonismo racista, la desesperación por el escenario económico, y poco más, Lázaro Báez, se las arreglan para fijar agenda. Sin embargo, les propongo un opuesto. Vamos a conjeturar que la comunicación gubernamental primereara, que fuese la joyita que está lejos de ser, y sin restarle importancia a la influencia que tendría. ¿Alguien cree de veras en una ofensiva odiadora echada para atrás debido a eso? Si el presidente regulara su exposición, agitarían que se lo impuso Cristina. Si Cristina desapareciera de Twitter,
vociferarían que la ganó una depresión profunda porque habría reparado en que su construcción solo llegó hasta el armado electoral. Si ministros y colaboradores, estos u otros, salieran a la cancha con intensidad, prevendrían que lo ordenó Cristina para que Alberto no dé imagen de estar rodeado de zopencos. Si Alberto continuase dando notas a diestra y siniestra, sería para mostrarle a Cristina que conserva autoridad. Si alguna vez arrancara la presentación y el debate parlamentario por el tributo a los patrimonios gigantescos, se demostraría que ganó la voracidad populista de Cristina. Si pasa mejor vida, sería la prueba de que Alberto claudicó frente al país racional. Si se arregla con los bonistas y después con el fondo, habrá de ser a costa de un durísimo programa de exigencias presupuestarias y serán capaces de correr por izquierda. Y si no se arregla, será la irresponsabilidad de haberse izquierdizado. En resumidas cuentas, y para insistir con el disparador sugerido en este espacio hace 7 días, está haciendo falta una agenda superadora que trace el horizonte capaz de reentusiasmar. Sin estímulos masivamente convincentes no se logrará. No sé, una medida de impacto popular, de carácter masivo, lo que se quiera. Nadie tiene claro cuál sería. Una agenda atinente a la economía en lo propositivo, pero sabiendo que se necesitará muchísima fuerza política para tocar intereses demasiado potentes. Y en pandemia es un desafío más enorme todavía. Porque, oigan, recurrir a la movilización popular o a la de actores movilizados en estas circunstancias es muy difícil. Si esa agenda se consiguiese, habrá de constatarse no insustancial, pero sí menos relevante la contienda mediática. Y bienvenidos sean los cruces, porque muestran un movimiento dinámico y porque no se va a romper nada. Como bien remata hoy en su muy buena contratapa Sandra Russo, no rifemos por embotamiento, confusión o ansiedad, ni un milímetro de esta oportunidad. No rifemos. Porque si algo tenemos son liderazgos disímiles, matizados, a veces contradictorios, pero con un mismo propósito. Lo que sí, a no engancharse en contradicciones secundarias, siendo que, como si fuera poco, enfrente no tienen duda alguna.